Buen día, me da mucho gusto saludarlos. A partir de este ciclo escolar hemos diseñado diferentes cápsulas sobre cuestiones psicológicas formativas importantes. La primera cápsula es inteligencia emocional y será impartida por la psicóloga Marta Esparza. Esperamos que la disfruten. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos para servirle. Muchas gracias. Bienvenidos al tutorial de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una de las llamadas inteligencias múltiples que poseemos todos los seres humanos y que está presente en diferente grado de desarrollo en cada uno de nosotros. Pero antes de adentrarnos de lleno a este tipo de inteligencia, revisemos cuáles son las inteligencias múltiples. Según el psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, quien acuñó este término en 1983 y desarrolló esta teoría, los seres humanos poseemos 8 tipos diferentes de inteligencia que son en buena parte heredadas y susceptibles de desarrollarse en función de los estímulos del medio ambiente y las actividades de los individuos. Menciono brevemente cuáles son estas inteligencias y en qué actividades están presentes en la vida adulta. La inteligencia lingüístico-verbal sería la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y al escuchar. Esta inteligencia la tienen desarrollada líderes políticos o religiosos, oradores, poetas, escritores, maestros de ceremonias y locutores. En segundo lugar tendríamos la inteligencia lógico-matemática. Es la forma más tradicional de concebir la inteligencia. La poseen aquellas personas capaces de solucionar problemas manejando diversas variables e hipótesis, como son los científicos. Estas habilidades no implican el lenguaje hablado, pueden desarrollarse en el pensamiento y procesarse antes de ser externadas. Cuando se ponen por escrito, podríamos hablar de los test tradicionales de coeficiente intelectual que todos conocemos. La poseen los ingenieros, los actuarios, los matemáticos, físicos y en general todas las personas dedicadas a las llamadas ciencias duras. La inteligencia espacial se refiere a la orientación en el espacio, la navegación, el uso de mapas, la habilidad de reconocer caras y ver pequeños detalles, dibujar y confeccionar. La poseen los artistas visuales, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas, pilotos, capitanes de barcos. En cuarto lugar tendríamos la inteligencia musical. Es la habilidad de crear y analizar la música, escuchar, cantar y tocar instrumentos. Y por supuesto, esta inteligencia está muy presente en los músicos y compositores. La inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, velocidad, flexibilidad, coordinación motriz y equilibrio. Y esta inteligencia la poseen los deportistas, bailarines, actores, modelos, escultores y cirujanos. La inteligencia naturalista es la capacidad para conocer y reconocer los elementos de la naturaleza, así como para identificar las relaciones entre estos elementos y reconocerse como parte de estas interacciones. La poseen los biólogos, naturalistas, geólogos y veterinarios. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocer las propias características y emociones, de autorregularse, plantearse metas, automotivarse y autodisciplinarse. Y por último, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para identificar las emociones, motivaciones y deseos de otras personas, comprenderlos y responder a ellos de manera socialmente funcional. La usan líderes espirituales y religiosos,
psicólogos, maestros y trabajadores sociales, entre otros. Las inteligencias, por lo general, trabajan juntas de maneras complejas. Gardner sugiere que todas las personas tienen la capacidad de desarrollar las 8 inteligencias hasta un nivel razonablemente de alto desempeño si reciben el estímulo, el enriquecimiento y la instrucción adecuados. Estas últimas 2 inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal, son las que años más tarde el psicólogo estadounidense Daniel Goleman retomó en su popular obra llamada Inteligencia Emocional y que desarrolló el concepto que hoy conocemos con ese nombre. Aunque desde 1964 este concepto se había usado, no se popularizó ni se le dio relevancia sino hasta entonces. Entremos entonces de lleno al tema. Como ya vimos, todos poseemos algún grado de inteligencia emocional, es decir, todos tenemos en alguna medida habilidades psicológicas que nos permiten reconocer, apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, entenderlas de los demás y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento y nuestras relaciones, que sería a grosso modo la definición global de inteligencia emocional. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? Es importante desarrollarla, en primer lugar, porque en la medida en que seamos competentes emocionalmente, alcanzaremos también un grado de competencia en otras facultades, ya que, como dije antes, todas las inteligencias están interrelacionadas. En segundo lugar, porque las personas que han desarrollado adecuadamente las habilidades emocionales suelen sentirse más satisfechas, son más eficaces y más capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad. Pueden ejercer un liderazgo funcional, establecer y mantener mejores relaciones con los demás, solucionar conflictos y lograr metas. En tercer lugar, porque el área del cerebro donde se alojan los sentimientos y las emociones, el córtex prefrontal, es la misma área donde se ubica la memoria de trabajo, que es la función ejecutiva por excelencia de la vida mental y que hace posible cualquier otra actividad intelectual, desde pronunciar una frase hasta formular una compleja proposición lógica. Es decir, en la medida en que tengamos un adecuado manejo de nuestras emociones, nuestras otras funciones intelectuales se verán favorecidas y no obstaculizadas. Al tener una mejor inteligencia emocional, podemos entrar en un estado de flujo mental, un estado que tal vez representa el grado superior de control de las emociones al servicio del rendimiento y del aprendizaje. En ese estado, las emociones no se ven reprimidas ni canalizadas, sino que por el contrario, se ven activadas y dirigidas y alineadas con la tarea que estemos llevando a cabo. Finalmente, el tener un buen manejo de las emociones prevendrá trastornos como la depresión, la anorexia, la bulimia y actitudes de agresividad y delincuencia, entre otras. Ahora veremos cómo desarrollar en tus hijos la inteligencia emocional. Lo que diría para comenzar es la conocida frase de que los niños aprenden lo que ven. Entonces, la mejor forma de desarrollar en tu hijo esta competencia es siendo un buen modelo, pero veamos algunas estrategias. En primer lugar, hay que nombrar los sentimientos, tanto los propios como los del niño. Tú como padre tienes que enseñarle al niño a reconocer en sí mismo esos sentimientos, indicarle cuál es el nombre de ese sentimiento para que él pueda irlos identificando. En segundo lugar, muestra empatía. Expresa al niño que sabes exactamente y entiendes lo que está sintiendo. Puedes mencionarle algún momento en que te hayas sentido igual y qué hiciste con ese sentimiento. Relaciona las expresiones faciales de tu hijo y su postura, su lenguaje corporal, con sus sentimientos. Infórmale a tu hijo que la expresión de su rostro es compatible con. Le puedes nombrar 2 o 3 emociones y pedirle que te confirme con cuál se siente más cómodo y que le parece más cercana a su estado emocional. Puedes acercarle un espejo y pedirle que se mire, especialmente cuando niegue la emoción que le estás sugiriendo. Cuatro, dale alternativas de manejo. Oriéntalo sobre qué puede hacer cuando se sienta así. Para el enojo,
es útil patear una pelota en un lugar apropiado, apretar una pelota de esponja, rasgar periódico, retorcer una toalla, golpear un cojín o ese tipo de actividades. Debe aclarárseles lo que no está permitido, como insultar, golpear a otra persona, aventar cosas, romper objetos o autoagredirse. Para la tristeza es útil escribir, dibujar, llorar, hablar, cantar y rezar. Para el miedo, respirar pausadamente y generar pensamientos positivos. Los juegos de brujas, monstruos y fantasmas ayudan a externar el miedo y también a controlarlo. El adulto debe dar seguridad y confianza para acompañar a su hijo con sus sentimientos, no negarlos o invalidarlos. Nunca le digas a tu hijo que no es válido sentirse como se siente. Algo así como, ¿y por eso lloras? Hay que aceptar sus sentimientos y darles el valor que tienen. Cinco, reconoce sus esfuerzos y de controlar sus emociones. Menciona que te das cuenta de que no se dejó llevar por sus emociones cuando empiece a manejarlas satisfactoriamente. Es decir, cuando empiece a no salirse de control, a manejar sus emociones, dale reforzamiento y premialo con reconocimiento. En sexto lugar, habla de las emociones de los demás. Reconoce la posible emoción de los compañeros cuando el niño tenga un conflicto de sus amigos o de sus hermanos. Esto ayuda mucho a reducir el enojo y genera empatía. Lee cuentos que impliquen un conflicto emocional y juntos, después del cuento, reflexionen sobre las soluciones y analicen los sentimientos de cada uno de los personajes. Acepta y valida los sentimientos de tu hijo. Por muy perturbador que sea darte cuenta de que tu hijo sufre por alguna emoción desagradable, acompáñalo, escúchalo y permítele expresarlo. Cuando lo haya hecho, entonces procede a aplicar alguna técnica para procesar ese sentimiento. Otras alternativas de manejo de emociones son dar un paseo en un sitio tranquilo, darse un baño tibio, platicar con un amigo, escribir en un diario, hacer dibujos inspirados en el estado emocional, escribir cartas de reconocimiento y reparación de daños, cantar, bailar, tocar un instrumento. Recuerda que todas estas estrategias, la mejor forma de enseñarlas es modelándolas. Las emociones son parte fundamental de nuestra vida. Enseña a tu hijo a convivir con ellas, aceptarlas y regularlas y usarlas en su beneficio para tener una vida más plena. Pues eso es todo. Espero que estos conceptos sean útiles y fue un placer haberlos compartido con ustedes. Hasta pronto.